Es la hora 20, 27 minutos en todo el país. Seguimos compartiendo con mucho gusto esta entrevista con el director de Cultura, vecino de la ciudad de Cipolletti, nacido en Criado. Exactamente, sí. Estudiante del Belgrano. Estudiante del Belgrano. Bien, le contamos a Jorge y a la audiencia también que el equipo de Metro Río Negro abarca un gran rango de edades, y uno de los debates que se nos proponía era ¿qué es la militancia? O sea, ¿cómo fue la militancia hace unos años? ¿Cómo es ahora? Si solamente basta con publicar cosas en las redes sociales, o si hay que seguir yendo al barrio, hablando con la gente. ¿Qué es la militancia y qué fue por ahí la militancia para vos antes, cuando eras chico, que contabas de esto de recorrer la provincia con obras de teatro? La militancia desde el arte, y qué aporte le hace a la política. Mirá, yo soy una persona que siento que he sido militante. A mí la palabra militante me produce una doble cosa. Por un lado tengo un enorme respeto por la actitud militante. Por otro lado, la palabra siempre me hace acordar mucho a los milicos y me hincha, para ser honesto. Si existiera una palabra que definiera un poco mejor eso que llamamos militancia, me gustaría, pero todavía no la encontré. En todo caso, yo lo que te puedo decir es que cómo he vivido yo esa actitud militante y cómo la sigo viviendo hoy. Para mí, militar es, en primera instancia, tener un ideal fundamental que supere tu ego, que supere tu necesidad personal. Yo creo que fundamentalmente quienes militan son personas que tienen una necesidad de formar parte del mundo, de sentirse integrados al mundo y de sentir que inciden en ese mundo para provocar cambios que desde su ideal entiende que deben producirse para mejorar las relaciones sociales. Eso sería mi definición de lo que es la militancia. Las herramientas varían según los gustos de cada persona, las capacidades, los talentos, etc. En mi caso, yo tuve la enorme fortuna de haber sido hijo de una familia de chacareros, mi padre, mi madre, de aquí de Colonia La Llanada, en la ruta 151, haber vivido toda mi vida en una chacra, haber tenido una fuerte raigambre con lo que es el campo, con lo que es la chacra, con lo que es la producción frutícola, la suerte de haberme criado entre peones chilenos que eran los hijos y sus hijos, que eran mis amigos. Entonces yo me crié en una combinación de familia de clase media acomodada, cuyos amigos eran los hijos de los peones. Eso me mantuvo siempre en un nivel de ubicación en la realidad bastante particular y muy interesante, que me permitió ni ser un creído, ni tampoco creerme que tenía la verdad del mundo para cambiar nada, pero sí, como un paneo de la realidad que me permitió comprender que había mucha diversidad en el mundo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el gran paso fue mi contacto con lo artístico desde muy chico, y que fue algo que por suerte mis padres a lo que no le pusieron ningún límite. Entonces yo pude desde muy chico tener contacto con el teatro en ese momento. ¿La primaria la hiciste acá también en Cipolletti? Sí, también en la Escuela 53, y una parte en el Colegio Don Bosco de Neuquén, que es una etapa que prefiero olvidar. Pero mi retorno a Cipolletti, a la escuela secundaria, fue muy gratificante porque entré en el mundo del teatro con un grupo de jóvenes que además todos los que integrábamos, o gran parte de los que integrábamos esa formación teatral, teníamos, además de un gran maestro y muchos otros que fueron llegando a lo largo del tiempo, una conciencia política similar, una conciencia social similar, que nos hacía empezamos a ver al teatro y a lo que hacíamos como una herramienta para poder comunicar lo que queríamos. Esto fue fabuloso para mí, esto me abrió la puerta sobre todo en el teatro de títeres, porque encontramos, aunque parezca mentira, en el teatro de títeres un formato político de hacer teatro que uno no se imaginaría que el teatro de títeres tiene, y sin embargo sí lo tiene. Hay muchos autores que han escrito textos maravillosos con una fuerte carga política, con la cual nos identificábamos, y eso nos permitía recorrer las escuelas, trabajar para nuestros pares, para chicos de nuestra propia edad o menores. Te estoy hablando de que éramos mocosos de entre 13, 15, 16 ¿Quiénes años. alentaban y acompañaban esto? Fundamentalmente en ese momento Noemí Labrune y Cristian, su marido, padres de Bettina Labrune, una amiga, hermana de toda la vida,
la que fue entonces rectora de la escuela, Marcela Darrié, nuestro maestro de teatro Omar Fossati, y un grupo de intelectuales y bichos raros que había en la época, que de alguna manera eran como nuestro sostén ideológico para poder seguir trabajando como lo estábamos haciendo. Después, terminada la secundaria, al muy poco tiempo tuvimos el golpe de Estado. Algunos lo pasamos mejor, otros peor. De ese grupo yo fui uno de los que lo pasó mal. Después tuvimos la desaparición de Leticia Beraldi, que era otra compañera del grupo de títeres de Ayelén. Yo estuve también en una situación complicada, detenido, desaparecido durante un tiempo, después me reaparecieron, después me fui como medio en un exilio interno a Buenos Aires a perderme en la gran ciudad todo el año 78. Después olvidé. Mágicamente algo pasa en la cabeza de los que pasamos por esa situación y durante mucho tiempo olvidé todo lo vivido, y hace cosa de 3 años, 4, 2009, 2010, me llamaron de un juzgado en Neuquén que habían investigado la causa en la cual yo había estado involucrado y que me llamaban para un próximo juicio que en algún momento va a suceder como querellante, cosa que me dio terror porque me puso otra vez, volvió a traer una fuerte experiencia que me emociona de solo recordar y que bueno, en algún momento voy a tener que blanquear desde el punto de vista de que si ese juicio sucede voy a tener que afrontarlo y voy a tener que salir adelante a enfrentar a esos monstruos que uno quisiera no volver a ver en su vida. Pero bueno, todo eso a uno lo marca mucho. Después de eso siguió una etapa donde la vida me llevó por otros lugares. Nunca abandoné la actividad artística, nunca abandoné los títeres. Me casé, tuve un hijo que tiene 30 años, que es un maravilloso artista, Juan Onofri Barbato, que es maravilloso. Su madre también. Con los años me separé, me fui a vivir a Europa, y en esos años fueron sí los años de la profesionalización, realmente, los años de decir estoy trabajando al lado de un gran maestro y dedicado exclusivamente a lo artístico. Sin perder nunca conciencia, porque hay un nivel de conciencia que sí es militante en tu interior y que no se pierde jamás, ¿sí? Hagas lo que hagas. Pasados los años yo volví a la Argentina. Me tocó trabajar con una compañía deslumbrante de teatro argentino. ¿En qué año, Jorge? 1990. Mi vuelta fue por etapas, pero empecé a volver en el 93, me instalé definitivamente en el 98 y empecé en el 98 a trabajar en Buenos Aires con el Periférico de Objetos, a la par que yo dirigía aquí la Escuela de Títeres de Neuquén. Con el Periférico fue también entrar en otro formato del mundo teatral que fue verdaderamente increíble. Fueron 5 años impresionantes de viajes por todo el mundo, de éxito, de ganar mucho dinero, de estar realmente... Esa etapa donde estoy empezando a cosechar lo que sembré por muchos años, ¿no? Después conocí a mi última mujer, con la cual nos casamos, tuvimos una hija que hoy tiene 10 años, y empezamos a soñar el proyecto de tener un espacio propio de trabajo. Y ahí fue que tuvimos la posibilidad económica y el coraje y la energía para montar la Caja Mágica en Chipoleti. Chipoleti no tenía un teatro y nosotros lo construimos. Invertimos en eso, tuvimos el apoyo del Instituto Nacional del Teatro para una primera etapa, que fue para comprar el terreno, pero teníamos el terreno y no teníamos un mango para seguir, y de ahí sacamos los ahorros, de ahí vinieron las herencias de mi abuela, de mi abuelo, de mi padre, de mi madre, y con todo eso terminé el teatro. Y hace 4 años lo pusimos, más pronto van a ser 4 años, lo pusimos en marcha, y creo que hemos logrado un cambio notable en el desarrollo de la actividad cultural. ¿Dedicarse al teatro de alguna manera implica militar el teatro? Es totalmente. Porque en comunidades en donde por ahí no es parte de la idiosincrasia, la ida al teatro, ha sido ¿no? una lucha sin cuartel por instalar una forma de arte que no estaba en el hábito de la gente. Bueno, de hecho, no había un teatro, tampoco hay hábito de ir al teatro. Entonces tuvimos que, y aún seguimos trabajando en esa enorme tarea de hacer que el público sea consciente de que eso existe y se convierta en parte de su vida. Creamos el primer Festival de Teatro de Chipoleti en 2004, y a partir de ahí en 2005 la Fiesta Nacional del Teatro, y a partir de ahí todos los festivales internacionales hasta el día de hoy. Y hace 3 años casi me proponen concretamente tomar la dirección de cultura de la ciudad, un poco como consecuencia de todo lo que había hecho yo como artista independiente. No vino traído ni de la mano de una militancia política concreta ni nada,
simplemente porque se caía de maduro que la Dirección de Cultura, lógicamente, debería estar en manos de una persona que haya transitado de una manera militante el arte. Bueno, me parece que yo era el caso. Y me sentí muy honrado de que me lo propusieran y asumí el cargo desde ese lugar. Yo siento que estoy, justamente, fíjate vos, cuando yo había logrado terminar el sueño de mi vida, que era mi espacio, mi teatro, y ponerlo a funcionar, a los 6 meses lo dejé en manos de mi mujer y asumí la Dirección de Cultura, dejando de lado lo que más había querido hacer, en lo que había invertido hasta lo último que tenía, y me puse a trabajar en una gestión pública. Y no me arrepiento. ¿Cómo es la relación del municipio, este arte, con el resto de las instituciones de la ciudad? Instituciones sociales como clubes, escuelas. Se la dejamos pendiente la pregunta, vamos a los compromisos y volvemos ya con el último bloque, así lo liberamos a Jorge. Cómo no, gracias. Nuestro en el Río Negro es auspiciado por Calzado Juan Cruz, La Esmeralda 1064 y en Brendana 363 Cipolletti. Calzado para niños, damas y caballeros.